revisión y afianzar los conceptos que hemos incorporado antes de la evaluación final. En esa clase vamos a hablar de estos casos y vamos a hablar de cualquier otro concepto, cualquier otra duda que vaya surgiendo de la revisión o de lo que fuere durante el transcurso de esa semana para poder llegar al final. ¿Sí? Sí, Gustavo, decime. Bárbara, son 3 trabajos entonces, el grupal, el No, individual de ahora ahí y Alejandra el dice que no. grupal de ahora. Hasta ahora tiene, a ver, hasta ahora es, a ver, el trabajo que les correspondía individual y el trabajo que les correspondía grupal, ¿sí? Ahora intercambian y les va a corresponder hacer del caso, vos tuviste el caso B, ahora te va a tocar del caso A, el individual y el grupal, ¿sí? Exactamente. Y después, si nos queda tiempo, vas a rotar con otro grupo más, ¿sí? Si queda tiempo. Por eso les digo, no vayamos atrasándonos para que podamos revisar cada uno de los casos. A mí, por ejemplo, me interesaría que todos, mínimamente todos, puedan resolver, pensar, por ejemplo, el caso B. ¿Sí? Así que ahora ya les generé una duda, porque tanto estoy hablando que alguna trampa debe tener, chicos, el caso B. Entonces, porque tanto lo nombro y tanto quiero que lo tengan todos, que algo debe tener el caso B, para que yo hago tanto hincapié en él. La idea es que todos lo puedan trabajar mínimamente ese caso, ¿sí? El caso B, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre familias y acompañamientos y diferentes formas de acompañar y diferentes formas de llegar al dispositivo, ¿sí? Si bien les mandé el material con todo lo que hemos podido trabajar, que Esteban hace cara como que no lo vio, no lo recibió, no sé qué, Esteban dice que no. Fue imposible entrar esta semana entrar para poder o leer los casos o imprimirlos. A todos de todas formas, cuando empezaron las fallas, a todos se los enviamos por mail. Así que chequen que no les haya quedado en la bandeja de spam, porque eso es lo que tuvimos la precaución. Cuando empezamos a anotar el lunes las fallas, empezamos a mandar todo el material por correo, ¿sí? Así que puede ser. No, sí, inclusive algunos de los que están presentes hoy, el link, el Zoom también les llegó a la carpeta de spam. Bien, y me dice José, ¿lo escucharon? No, sí. me dice, sí, lo escucharon, te escucharon todos. Bien, quiere decir que el link para la clase de hoy también les llegó por correo y a algunos le entró a las casillas de spam, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de cambiar de plataforma, pero creo que quedan 4 clases concretas y presenciales. Después ustedes saben que se les va a dar una posibilidad a todos los que no hayan presentado alguna de las guías para poder compensar con las notas, y después, bueno, la clase de repaso y la prueba final, ¿sí? Así que bueno, por eso estoy tan ansiosa en la resolución de los casos, porque todavía tenemos que armar el plan terapéutico y el legajo, chicos. Así que a no dormir, vamos que es el último esfuerzo, pero es el más enriquecedor, Vamos a hablar sobre familias. A ver, bueno, familia es una de las partes del tratamiento que a mí más me apasiona. Será por eso que cuando tengo que elegir sobre qué arista abordar, mi preferida es la familia, y coordino los grupos de red, porque entiendo que la familia es una pata fundamental en el tratamiento del adicto. No solo forma parte de la problemática, sino que es
parte de la solución, parte necesaria de la solución, ¿sí? Así como yo les mandé en el material que no hay una característica particular que pueda denotar, ¿sí? O decir esta persona es adicta o va a ser adicta, no hay una característica general, pero sí hay características que hacen a los adictos, ¿sí? Quiere decir que los adictos en sí tienen determinadas características que comparten. Bueno, lo mismo pasa con las familias. Cuando hay un adicto en la familia, ¿sí? Hay ciertas características que también se comparten entre esas familias. Cuando la adicción está instalada en alguno de los miembros de la familia, las características que se ven en las familias se van repitiendo, ¿sí? Esto vamos a hacerlo también que no sea un monólogo, ¿sí? Que podamos ir debatiéndolo sobre esto que ustedes también pueden llegar a observar. Tengamos en cuenta que las realidades de cada uno de los territorios son completamente diferentes y llevan abordajes diferentes, ¿sí? Sobre todo porque también cuando hablamos de familia hay que tener en cuenta el contexto sociocultural donde esa familia se formó, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, nos llega una familia del norte que tiene cuestiones socioculturales completamente diferentes a las nuestras, ¿sí? Donde allá, por ejemplo, el uso de la ayahuasca está permitido, donde hay otras cuestiones culturales que implican involucrar por ahí a los niños, que para nosotros no es común ni es frecuente, y son cuestiones culturales inmersas en esa familia que hacen a su visión como que no hay ninguna problemática. Entonces, estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta cuando trabajamos con las familias. Entonces dijimos, yo acá tengo el material para que no se nos pase nada. Dijimos que las familias comparten determinadas características cuando la adicción está instalada en el núcleo familiar, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estos problemas que cuente con la familia? A ver, pensemos entre todos. Una familia donde tiene un adicto instalado en el núcleo familiar puede tener problemas de comunicación, problemas de violencia, ¿sí? Alteraciones familiares, ¿sí? De roles, donde el rol paterno a veces lo cumple un hermano, ¿sí? Donde hay una ausencia de las figuras paternas, o de las figuras que tienen que ejercer ese rol y está sustituido por otro. Tiene la característica de que siempre hay un miembro de la familia que ejerce el lugar del codependiente, ¿sí? Que sostiene y que ayuda al adicto para que se mantenga dentro del lugar donde está instalado. Bueno, estas características son comunes encontrarlas en las familias donde hay este tipo de problemáticas, ¿sí? Estas familias, ¿sí? Que llegan a los dispositivos, voy a ver si me puedo acomodar acá, son variadas y con diferentes tipos de demanda. Vieron que nosotros tenemos que identificar en el paciente qué tipo de demanda tiene, ¿sí? Si es una demanda activa, si es una demanda pasiva, bueno. Lo mismo pasa con las familias. Nosotros tenemos que reconocer qué tipo de demanda trae la familia y tenemos que aprender a reconocer de quién es la demanda, ¿sí? Nosotros vamos a recibir a una familia que llega al dispositivo, a veces con el paciente, y a veces llega antes que el paciente, la familia. Bueno, ¿qué pasa cuando esta familia llega antes, llega con el paciente y lo que solicita es internación para ese paciente? Bueno, nosotros en estos casos lo que tenemos que trabajar primeramente es esto que nosotros le decimos desde el principio, aprender a poner
una pausa, ¿sí? A poder intentar poner una pausa y escuchar. Es muy difícil esta dinámica, ¿sí? Poder implementarla y poder sentirse cómodo en un principio con este tipo de intervención. ¿Por qué sentirse cómodo? Porque uno cuando empieza a ejercer el rol del operador lo que quiere dar son soluciones, y las soluciones las quiere dar en forma tan rápida como la familia demanda. La familia viene a demandar en forma rápida porque generalmente cuando llegan al dispositivo a buscar internación es porque ya han pasado por un montón de situaciones y están detonados. Entonces vienen a buscar una solución inmediata solicitando internación para el paciente. Nosotros tenemos que aprender a poner una pausa en ese momento, escuchar, saber de quién es la demanda y poder empezar a hacer la entrevista de admisión para poder despejar si la problemática en realidad la tiene el paciente o en realidad es una problemática que arrastra a la familia, ¿sí? Donde hay una disfuncionalidad y donde este paciente está puesto como un chivo expiatorio donde se deposita toda la problemática de la familia. No es raro que lleguen al dispositivo madres solicitando internación para su hijo que se fuma un porro por semana. ¿Por qué? Porque, a ver, hay tanto desconocimiento, tan poco lugar donde las madres pueden recurrir, tan pocos dispositivos que puedan explicar y dar respuesta, que una madre cuando su hijo se fuma un porro, ya piensa que es un adicto, que la única forma de ayudarlo es internándolo. Entonces, bueno, con esas familias se tiene que hacer un trabajo muy fino, ¿sí? Donde se necesita bajar la ansiedad de esta familia. Se necesita abordarla desde un lugar distinto. Posteriormente, las entrevistas dirán si ese paciente es para internación o no es para internación. Pero cuando la familia viene y demanda, ¿sí? Y demanda la internación de un paciente, nosotros tenemos que poner una pausa, porque primeramente no hay ahí una demanda propia del paciente. Y nosotros dijimos que para acceder a cualquier tipo de tratamiento, más allá de la intencionalidad que tenga la familia, se debe contar con la predisposición del paciente. Si esa demanda no está, por más de que la familia quiera la internación y el paciente acceda a esa internación, lo más probable es que no la pueda sostener, ¿sí? Porque a veces el pibe viene la familia, quiere la internación, el pibe acepta la internación solo por darle el gusto a la familia, ¿sí? Pero lo más probable es que no la pueda sostener, que sea un paliativo momentáneo, que nosotros gastemos recursos y quememos una instancia terapéutica y que el paciente no la pueda sostener porque la demanda no es de él, es de la familia, ¿sí? Bueno, ese es uno de los casos que nosotros podemos encontrar. Otro de los casos es la familia que trae al dispositivo el chivo expiatorio. ¿Sí? ¿Qué es esto de traer al dispositivo el chivo expiatorio? Traen al adicto, ¿sí? Creyendo que el adicto es el depositario de todos los conflictos que tiene la familia. Es decir, a ver, nuestra familia está mal, está atravesando por un problema, es un caos porque mi hijo consume. Y la responsabilidad de todo lo que está pasando en nuestra familia es por culpa de Pedro, que es un consumidor. Entonces, deposita todo lo que existe en la familia, la disfuncionalidad, los problemas de violencia,
secretos familiares, un montón de cosas que están ocultas dentro de la familia, que obviamente, ¿cuál es el emergente? ¿Qué es lo que se ve de eso? Se ve al adicto como el síntoma de una familia disfuncional. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Más o menos, díganme si se entiende o no se entiende, ¿sí? Bien, hay una problemática dentro de la familia X, ¿sí? Donde el síntoma, uno de sus miembros, manifiesta como síntoma de ese malestar, de esos problemas o de esos conflictos familiares, una adicción. Y eso a la familia le viene bien. ¿Por qué? Porque ponen todas las miradas en ese chivo expiatorio y no se trabaja sobre la problemática de fondo que tiene esa familia. ¿Sí? Esos son los diferentes casos que podemos traer. Otro caso, estas son las diferentes presentaciones que llegan a los dispositivos, ¿no? La familia como víctima. La familia donde dice, yo no sé por qué mi hijo hace esto, yo no sé por qué me tocó, yo le di todo, ¿sí? Me lo paga así y tengo a Cecilia en el baño. Ahí está. Bien. Volvamos a la ¿Puedo familia decir una, víctima. Sí, una cosita? decime. No, que a veces cuando van haciendo el proceso los chicos y uno se da cuenta que en la familia hay un problema, ¿no? Y que es un chivo expiatorio de lo que pasa, cuando la familia empieza a descubrir que están todas estas cosas que hay que solucionar y resolver, que es de la familia, y ahí también a veces no acompañan o empiezan a relajarse con el chico, la chica, y no acompañan el tratamiento, porque les sirve mucho más, se han acostumbrado, digamos, a un chico enfermo con esa situación, y es mejor tapar todas estas otras cuestiones desde ahí, ¿no? Sosteniéndolo en esa adicción. A veces se sienten cómodos así. Al principio quieren cambiar porque les causa problemas, pero después cuando empiezan a ver toda esta disfuncionalidad o estos problemas que aparecen en la familia, empiezan medio a relajarse y a desentenderse del tratamiento. Eso puede pasar también. No, no puede pasar, eso pasa en la Eso mayoría pasa. de los casos. En la Bien. mayoría de los casos. Perdón. Las familias como los grandes saboteadores de los tratamientos de los pacientes. Sí, Mariana. Quería decir que a nosotros nos tocó un caso de un chico de 17 años que primero lo trajo la mamá, después la mamá se lo pasó a la tía porque ella ya no podía, vino la tía con la abuela, digamos, del chico, y vino 2 o 3 veces a las charlas y después no vino más. Es como que se lo fueron pasando de familiar en familiar a ver quién lo podía ayudar, digamos. Eso también pasa y a la final no se soluciona nada. Obviamente, pero vos fíjate que, a ver, nosotros ya sabemos que el adicto tiene una problemática. Todavía no sabemos de dónde viene, ni cómo abordarla, porque eso ya lo sabemos. Ahora, lo que no sabemos es sobre las disfuncionalidades que tiene el núcleo familiar o el círculo más cercano. Ahí ya cuando vos ves que ningún familiar puede sostener el compromiso, ¿sí? Sostener el compromiso, porque ahora vamos a hablar de cómo se trabaja con la familia y cómo se trabaja con el paciente. Son trabajos que se hacen juntos pero no. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque cada cual tiene su espacio terapéutico. Puede haber algunos cruces entre el trabajo del paciente y el trabajo de la familia, pero la familia tiene otras cuestiones que trabajar que el paciente. ¿Sí? Por eso es esto que estábamos hablando recién. Las familias son, aunque no parezca, porque parece que uno, mete todos los cargadores sobre la familia, y que la responsabilidad de todo la tiene la familia. No tiene la responsabilidad de todo, pero tiene la responsabilidad de una parte. Y hacerlos entender
de que tienen una responsabilidad de la parte del problema y tienen una responsabilidad de la parte de la solución, porque después que está instalado el problema no quieren ser parte de la solución. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Perdón, otra vez yo. Sí, No, sí. que lo bueno es que cuando se juntan los dos, ¿no? Cuando se hace terapia, cuando se junta la familia y el paciente, ahí también salen a flor muchas cosas que digamos que nunca se dijeron, que se tienen como guardados y se dicen toda en la cara delante de uno y se arma como el hecatombe ahí. Tal cual, bueno, la cuestión es medir en qué momento del tratamiento, en qué tiempo, y si es favorable hacer las familiares y que se arme el hecatombe. Por ejemplo, nosotros en el dispositivo no somos muy amigos de las familiares. Es decir, entre familia y paciente. Nosotros trabajamos la cuestión por ahí, las multifamiliares o las familiares, en determinadas ocasiones y para determinados casos, ¿sí? Porque somos primero muy respetuosos y es del lugar del paciente y del lugar de la familia. Y a veces esos confrontos son muy duros, ¿sí? Y en vez de sanar, abren heridas. Entonces, no son en todos los casos productivos ni favorables. Cada dispositivo tiene o por experiencia, o se acomoda, es decir, yo sé, en lo que es comunidad terapéutica, vos tenés las familiares, las multifamiliares, los grupos de confronto, los grupos de familia, los grupos de hermanos, los grupos de padres, los grupos de esposa, es decir, pero cada dispositivo y según su forma de trabajar va a encontrar cuál es el espacio terapéutico y la mejor forma de abordaje. ¿Sí? Nosotros intentamos, como trabajamos desde la potencialidad, e intentamos todo lo que es la parte de revinculación y fortalecimiento de los vínculos, a veces confrontarlos en determinadas situaciones no es favorable, salvo que el paciente solicite una intervención nuestra porque él no se atreve a transmitir determinada situación o le genera temor, y nosotros ahí actuamos como mediadores, ¿sí? Pero eso es muy importante. Primero, antes de hacer alguna intervención que sea una familiar o lo que sea, tenemos que tener ya muy estudiado el comportamiento de la familia y las reacciones de la familia. Yo les comentaba en otros grupos que nosotros teníamos un padre que corría, lo agarraba a cadenazos al hijo. Ante cada situación conflictiva, el hombre no podía poner nada en palabras ni hacer otra cosa, entonces lo agarraba a cadenazos. Entonces, si hubiéramos hecho una familiar en ese momento, o nos pasó que en una familiar el padre se levantó y lo agarró a sopapos al pibe adelante del operador y adelante del psicólogo. Cosas que para nosotros no entran bajo ninguna lógica. Entonces, bueno, en esos aspectos hay que ser muy cuidadoso, y sobre todo, ya te digo, con estas familias donde depositan toda la carga del malestar familiar en el pibe. Entonces, ¿cuál es en este caso el trabajo que nosotros tenemos con las familias? Más allá de todas las diferentes situaciones que acerquen a las familias al dispositivo. Primero, poder lograr poner una pausa, ¿sí? Poder lograr poner una pausa. Posteriormente, hacer entender a la familia que ellos forman parte de una problemática, no porque sean los causantes de esa problemática. ¿Se entiende? Que lo pueden ser. Obviamente lo pueden ser los causantes de esa problemática, pero puede ser que no sean los causantes, pero son parte de esa problemática porque son los que conviven
con el paciente, los que ven el día a día, los que tienen los conflictos, entonces son parte de la problemática. Pero así como son parte de la problemática, son parte necesaria para la recuperación. Entonces, pasar de él tiene un problema, a nosotros como familia tenemos un problema, es fundamental. Poder implicar a la familia, el que no es, vengo, te lo traigo para, o fíjate que, o es algo que está dañado, que está roto y que hay que solucionar. No, no. Es implicarse en la recuperación de esa persona que ingresa al tratamiento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar con la familia, implicarlos en la recuperación, que sepan que son parte de un problema, no porque lo hayan generado, sino por diversas cuestiones, pero que son parte fundamental de la recuperación, sobre todo si hablamos en un proceso terapéutico que se transita en un dispositivo ambulatorio, en un hospital de día o en cualquier organización o ONG que sea de tipo religioso, que sea, bueno, de tipo social, donde el paciente no está internado, ¿sí? Sino donde el paciente sale a convivir con su grupo de pertenencia, ¿sí? O su grupo familiar. Es fundamental la implicancia en el tratamiento, ¿no? Ahora estamos por darle de alta a un paciente que ya tuvo 3 procesos terapéuticos en comunidad terapéutica. Creo, 3 procesos terapéuticos en comunidad terapéutica, los 3 los terminó exitosamente, bueno, 2, me dice Esteban, 2 procesos terapéuticos, los 2 los terminó exitosamente, con medalla, diploma, beso, transitado, ¿de qué te reís, Gustavo? Nosotros también damos medalla, te aviso. Así, transitado exitosamente, después de un tiempo, vuelve a recaer. Ahora hizo este proceso en un dispositivo ambulatorio, un proceso completamente distinto, pero completamente distinto de la A a la Z, ¿sí? Porque la tuvo que hacer en contexto, se tuvo que bancar un montón de dificultades, bueno, un montón de cosas que por ahí, cuando uno transita por una internación, por el solo hecho de estar en un espacio cuidado y en un contexto más cerrado, no está tan expuesto. Bueno, ahora se la tuvo que fumar desde ese lado. Aquí, que la familia acompañó en los 2 procesos terapéuticos en comunidad, pero no acompañó en el dispositivo ambulatorio. No acompañó en el dispositivo ambulatorio. Hemos llamado a las familias en reiteradas oportunidades y la familia en el proceso ambulatorio no lo acompañó. Cada cual sacará sus propias conclusiones. Yo creo que hizo un proceso en el dispositivo ambulatorio muy bueno, hemos visto que ha trabajado cosas que si bien venía recontraestructurado de comunidad, y nos costó un montón romperlo todo, ¿sí? Nos costó un montón romperlo todo para que vea qué era lo que no había trabajado durante ese proceso, etcétera, etcétera. La familia no acompañó. Bueno, ahora nos tocó, cuando nosotros damos el alta terapéutica, es un festejo para el paciente, es un festejo para el equipo y es un festejo para la familia. Porque yo, como coordinadora del grupo, llamo a la familia del paciente que se va de alta y obviamente la felicito, la empodero por el trabajo que ha realizado en forma conjunta con la persona que se va de alta, que en realidad se va de alta el paciente y se va de alta la familia, y se le valora todo el esfuerzo que hizo la familia. Yo a esta mujer la tuve que llamar y le tuve que decir, bueno, recopada, recopada, que no reacompañaste, pero bueno, y bueno, ¿qué pasa?
es esta cuestión. Cuando uno, para que esto lo tengan en cuenta aquellos que no van a trabajar en comunidad terapéutica, cuando una familia acompaña, y acompaña en un dispositivo como es el de centro de día, el de ambulatorio, la familia tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Cuando una familia acompaña en la comunidad terapéutica, el que tiene mucho trabajo es el paciente, ¿sí? Porque el paciente se queda ahí trabajando sobre un montón de cuestiones que le dejó la familiar, que le dejó la visita, que le dejó el confronto, y que si no lo trabaja tenés el operador que te va atrás, y lo pensaste, ¿qué pensaste? ¿Qué? Y tenés el psicólogo que te va atrás, es decir, te fuerzan a trabajar sobre eso. En cambio la familia se va a su domicilio y con suerte puede llegar a trabajar algo y con suerte no. En cambio en el dispositivo ambulatorio la familia tiene que trabajar todo el tiempo tiene que trabajar, porque tiene que ser parte de que las pautas se cumplan, porque tienen que ser parte del que entrega la medicación, porque tiene que trabajarse sobre sus aspectos personales, porque tiene que ir a los grupos y exponer cuáles son sus dificultades, porque se les da tarea, porque se les hace planificar las actividades en forma conjunta con el asistido, ¿sí? En cambio, cuando uno está en una comunidad, uno sale ya con la planificación, sale con la hoja de ruta, tal vez consultada con la familia, etcétera, pero en contexto, en un ambulatorio, en un hospital de día, en un centro, lo tienen que hacer en el día a día. Por eso es tan importante que nosotros no nos olvidemos que si trabajamos con estas características de dispositivo, tenemos que abordar a la familia. Y la familia tiene un tiempo completamente distinto que el asistido. Completamente distinto. Tiene tiempos distintos, tienen demandas distintas y tienen exigencias, necesidades completamente distintas. Por eso, lo aconsejable, a mi criterio, es trabajarlo por separado, ¿sí? Nosotros podemos ver que las familias, cuando llegan a los dispositivos, van atravesando diferentes instancias, ¿sí? Diferentes. Primero llegan con una cuestión de resistencia, ¿no? Si ustedes quieren pararme, ir comentando, poder irme echando algo, lo vamos haciendo, ¿eh? Yo les voy contando cómo llegan las familias y cómo nosotros encontramos por ahí la forma más acorde para nuestro dispositivo para trabajar con las familias. Tenemos gran experiencia en eso, nosotros siempre trabajamos con las familias, después podemos hacer, si quieren, como un análisis de aquellas familias que sí pudieron mantener el grupo, cómo terminaron los asistidos, los que no pudieron acompañar, cómo han terminado. Aquellos, por ejemplo, familiares que su familiar abandonó el dispositivo, pero ellos siguen asistiendo. Bueno, de esos también tenemos, hemos abierto espacios para todo tipo de demandas. Decir que no tenemos más lugar y no tenemos más gente, porque si no, sí, Esteban. Yo quisiera citar un caso, si no quiero truncarte el desarrollo del grupo. Primero, la importancia de esto de coordinar el grupo de a dos, porque yo, más allá de formar parte del equipo de la dirección, tengo un dispositivo ambulatorio desde lo privado, es un proyecto que comencé no hace mucho, y hoy justo antes de empezar el grupo, a las 5 de la tarde, tenía un encuentro con una familia, que lo íbamos a hacer en conjunto con la psicóloga. Lamentablemente por una situación personal la psicóloga no pudo asistir y me encontré con una situación particular, más allá de ya haber trabajado con la familia varias veces, en otras oportunidades, particular que se me complicó un poco a la hora de abordar. Y lo voy a contar brevemente para ver qué me podés devolver ante eso.
Este es un chico que viene con un policonsumo de cocaína, alcohol, marihuana, pudo correrse de la cocaína, del alcohol, esporádicamente fumaba marihuana, llegamos a que llegue a que esté en un consumo cero, los padres separados, el padre consumidor, la madre también, la madre hace unos cuantos años que está bien, el padre aparece con una enfermedad de cáncer, está enfermo de cáncer, y tiene plantación en la casa y fuma marihuana todo el día. Habíamos empezado a trabajar esto de, la mayoría en un dispositivo privado está inserto en el mercado laboral, el pibe tenía una pizzería, volvimos a reacomodar esto de que pueda empezar a trabajar nuevamente, pero el espacio físico de su trabajo lo tiene en la casa del padre. Y el padre está dispuesto a acompañar, pero no va a dejar de fumar. Y el pibe cada vez que va a su trabajo o a la casa del padre, consume marihuana, porque el padre fuma todo el día, porque dice que es lo único que hoy a él le hace bien, por el tema de su enfermedad, que es una enfermedad tiene, muy terminal, ya está bastante embromado, lamentablemente. ¿Cómo hacemos ahí para abordar esta situación? Porque hoy me encontré con la madre y el padre en esta reunión, y el padre en su postura muy firme de no voy a dejar de consumir, pero sí quiero que el pibe no consuma más, y la madre tratando de lidiar con eso, y otra cosa que se visibiliza en la madre es que si el pibe deja de consumir y el ex esposo deja de consumir, estoy seguro que va a buscar, no sé, a un sobrino, a un pibe de la calle, va a reclutar a alguien, porque tiene esa cuestión de ir atrás de la dificultad, el problema del otro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bueno, puede ir a ayudar al ex marido y su cáncer, por ejemplo. Siempre va a buscar a alguien que tiene aunque no consuma, con un problema. Pero el tema es que el padre hoy se mostró inamovible a eso. Sí, quiero ayudar, pedime lo que quieras, pero no me pidas eso. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo podríamos abordar? ¿A alguien se le ocurre alguna forma de abordar esa problemática? Ideas tiren, chicos, en 4 semanas van a ser operadores. Así que arriesguen ahora antes de mandarse. Les mando a ese papá a San Juan. Arriesguen ahora antes que les llegue la intervención al consultorio, la tengan que hacer y hagan cric, 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 cric. Entonces, tírenla ahora. Yo les digo, bueno, más o menos por ahí puede ser o no, vamos. Ahora que estamos a 4 semanas, vamos. A ver, Gustavo. A ver, para que saco el video porque no escucho bien. Bueno, con la problemática del padre, creo que no se puede hacer mucho más. Pero bueno, trabajar con la madre, que es codependiente. Siempre el codependiente necesita a alguien dependiente de ella, digamos. Sí. Lamentablemente, trabajar con el adicto y con la madre. Con el padre, si está tan enfermo, no sé si tampoco está flexible a abandonar el consumo. Él dice que no quiere dejar de fumar. Igual, así todo, la mamá, más allá de la codependencia que se identifica, es la única que pone un límite, es la única que acompaña dentro de esos límites, es la única que puso... Basémonos en qué tipo de intervención se podría hacer con el padre y con el hijo. A ver, ¿quién más puede tirar alguna? Me parece que sería, buenas tardes, perdón, por ahí seguir creando la conciencia de enfermedad en el pibe, ¿no? Empoderarlo, tratar de explicar, no sé si explicar, pero sí ayudarlo a que entienda la conciencia de enfermedad, porque hoy es el padre, mañana quizás estará yendo a otros lugares donde no se pueda alejar por una cuestión de trabajo, no sé, por estudio, por lo que sea, y tener que seguir lidiando con eso. Entonces me parece que mientras él no pueda tomar esa fortaleza, siempre va a ser un problema. Bien, a ver, Gustavo. No recuerdo la edad del chico.
El chico tiene 24 años y vale aclarar que hace un mes que está en el dispositivo. ¿Cómo? Por eso fuimos trabajando esto de empezar a correr la cocaína, el alcohol, como Pero, casi una ¿qué edad? reducción de... Me refiero a qué edad tiene el chico. 24 años. 24. Dos, cuatro. Por ahí, lo que yo he visto en mi escasa experiencia es que por ahí los más jóvenes les cuesta muchísimo más tomar conciencia porque no perdieron nunca nada. En cambio, alguien mayor que llegó a tocar fondo, tomar conciencia es mucho más fácil, ese es el tema. Ujú. ¿Alguien Sí. más? Chicos, vamos, arriesguen ahora para después no meter la pata cuando tengan que intervenir, vamos. No importa, ahora se pueden equivocar todo lo que quieran. Alguien que dice, hola, ¿podrían intentar acompañar al joven a buscar el propósito por el cual debe intentar, se me perdió el chat, Controlar, ¿no? controlar su consumo, teniendo en cuenta que su padre está en otra circunstancia debido a su enfermedad física terminal? Esa es otra opción que van tirando. Todas, a ver, son Y eso algo aceptables. de eso utilizar. A ver, primero, decime, Nancy. Que el hijo se aparte de los padres y pueda llevar un tratamiento solo. Puede ser. ¿Quién más? Puede ser. Lo que pasa en este caso, el hijo no va a querer apartarse de su padre con una enfermedad terminal porque, bueno, no sabe cuándo va a mirar el rábano desde abajo, y eso a una persona que consume también le debe estar generando un estado de angustia que le va a dificultar encima dejar el consumo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La enfermedad del tipo. A ver, yo lo que veo acá es una alianza negativa entre los dos que cierra perfecto. Una alianza negativa entre el padre y entre el hijo. Porque yo puedo aceptar, y esta idea fantasiosa del padre de yo puedo acompañar, pedime cualquier cosa, menos que deje de fumar, y el hijo va a la casa del padre y fuma en la casa del padre. Acá hay una clara alianza negativa, donde cada uno se apoya en el uno en el otro para sostener el consumo. Primero, está más que comprobado que los efectos de la marihuana fumada no actúan sobre las cuestiones o sobre cuestiones paliativas en relación al cáncer, chicos. Rompamos eso, lo primero. No te estás apaleando el dolor, te estás drogando, literal. No estás haciendo un paliativo del dolor. Hacerte una pequeña acotación ahí. Eso sí lo hablé con el padre. Hoy se fue intentando no fumar delante del pibe o no fumar cuando el pibe está ahí. Esto que vos decís, se lo dije, pero la respuesta fue que está aceptado por el psiquiatra. Cuando hay otro profesional que acepta eso, también se complica un poco más. Sí. Lo que pasa, a ver, vamos a decir una cosa. La cuestión es la siguiente, y no nos vamos, a ver, no está por ahí Rodrigo, no está por ahí, no me voy a bañar en agua bendita. A ver, yo, a una persona, ¿sí? Que está, ahí apareció Rodrigo, lo nombré y apareció, a una persona con un cáncer terminal, ¿sí? Que está sufriendo por estas cuestiones. Yo le voy a decir a un tipo de 50 años que le quedan 15 minutos de vida, no te fumes un porro, la verdad, yo no se lo voy a decir. No se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque las cuestiones, ¿uno para qué aconseja a una persona que no consuma? Para tener una buena calidad de vida, para generar un proyecto de vida. Bueno, este hombre no va a tener ni una buena calidad de vida, ya no tiene un proyecto de vida que llevar adelante, tiene cuestiones físicas y orgánicas y cuestiones de dolor
que no puede apalear de otra forma. Entonces yo no voy a venir como Santa Bárbara a decirle no te fumes el porro. La cuestión que lo que yo tengo que trabajar con este papá es el doble mensaje que le puede llegar a generar al hijo. ¿Me entendés? Esta es lo que yo tengo que trabajar con el padre. Primero, le podría recomendar que en vez de que se fume el charuto, se tome el aceite de cannabis. Que eso sí está regulado, está permitido y controla la cantidad de THC que podés ingerir en el organismo, ¿sí? Entonces, hacer estas cuestiones. Y segundo, trabajar sobre esto que se dice, a ver, yo no te pido que vos dejes el consumo. Lo que te pido es que no des un mensaje confuso y que sobre todo no fumes ni cuando está tu hijo, ni le permitas a tu hijo fumar en su casa. Que estas son cuestiones, a ver, acá me pusieron algo que aconsejar a un enfermo terminal que no fume teniendo en cuenta que la morfina es parte del tratamiento, es el último tramo de vida, la marihuana estaría en el medio. Como ahí, sí, recuerden que yo les dije que, a ver, yo no le aconsejaría a un enfermo que consuma marihuana. Yo no se lo aconsejaría. Lo que sí, si lo hace, ¿sí? Si lo hace, no se lo prohibiría, pero no se lo aconsejaría y sobre todo muchísimo menos asociado al consumo de la morfina, porque bueno, creo que yo les comenté el caso de mi hermana, que sí, el uso del aceite medicinal con la morfina le provocó casi una sobredosis, donde tuvo que volver a una internación de la cual no salió nunca. Entonces, eso yo no lo aconsejo, ¿sí? Una cosa es que yo, como terapeuta, le aconseje, fumate un porro, ¿entendés? O consumí el aceite de cannabis, y otra cosa es que yo le diga, mira, no estoy de acuerdo, pero si lo querés hacer así, a ver, trabajemos sobre el mensaje que vos estás dando, sobre la baja percepción del riesgo que le estás generando a tu hijo, sobre que no hace daño, y si querés acompañar realmente, ahí hay que regular de que en la casa, cuando el pibe está, no se fuma, ¿sí? No se fuma, y que tampoco puede permitir que el pibe fume, ni en ese contexto ni en ningún otro. Me parece que el trabajo tiene que estar enfocado en el padre y en el hijo. ¿Por qué? Porque la madre ya tiene estas cuestiones inmersas, estas cuestiones por ahí un poco más clarificadas, ¿sí? Sí, sí. Y es como vos me decís, la que pone límite, etcétera, etcétera. Y aparte, si realmente tiene un problema grave de codependencia, en realidad la problemática acá se está dando entre el padre y el hijo, no se está dando con la madre. Sí, entonces, bueno, esto es lo que puedo llegar a ver yo. Una alianza negativa que es beneficiosa para ambos, donde ahí hay que regular. Bueno, lo que vos no querés cambiar, yo no te puedo obligar a cambiarlo, pero así a modificarlo de otra manera. Ahora, si el padre ni siquiera accede a eso, uno como terapeuta le tiene que aconsejar, mira, lo recomendable sería que intentes no asistir a la casa de tu viejo. No es lo mismo que no verlo. No sé si se entiende. Igualmente, sí, lo que estamos trabajando con el pibe desde la semana pasada es las consecuencias a corto y largo plazo del uso de marihuana. Sí, lo que pasa es que si ve a su padre fumando, a veces uno lo que le pueda llegar a decir... Lo raro, sí, es que... Y es más... Fuma cuando está el padre, en otro lado no fuma, ¿eh? Si durante toda la semana no va del padre, no fuma. Bueno, hoy se fue este papá pensando en esto, ¿no? De no fumar delante de él o no acceder a que el pibe fume, pero el pibe sabe dónde están las plantas, sabe dónde tienen los frascos, sabe todo. Bueno, eso es lo fundamental, cambiar de lado, las plantas no puedo decir, no las va a arrancar, pero cambias de lado, cambias los frascos de lugar, pones un límite, y si no, la solución es, puede seguir viéndose con ese padre, en otro contexto, ¿sí?
en otro contexto, y ahí vos vas a ver cuánto hay del padre y cuánto hay del pibe. Porque si el pibe accede a verlo en otro contexto, a modificar esto, vos decís, bueno, no, el padre lo está incitando. Y si no, es una alianza entre ambos, ¿sí? Es esto que decía Gladys, de seguir trabajando sobre la conciencia de enfermedad y sobre todo sobre la percepción del riesgo, que va a ser muy difícil en este pibe trabajarlo, porque él ve un paliativo para el dolor en lo que es el consumo de marihuana, que después él lo puede llegar a usar como paliativo de cualquier otro dolor, ¿sí? Porque para esas cuestiones, entonces, bueno, esto es cuando uno dice de trabajar lo finito y de trabajar el caso a caso, uno no puede quitar al adicto de su contexto, no lo puede quitar de su núcleo familiar. Entonces, como no lo puede quitar, y eso estamos hablando de un pibe de 24 años, donde en casos extremos le podría decir, bueno, mira, en esta etapa del tratamiento, en este momento, tendrías que buscar otro lugar donde quedarte, esas posibilidades también existen, ¿sí? De decirle al paciente, mira, tenés que salir de ahí e ir vinculándote de una forma diferente hasta que puedas volver, en el caso de que puedas volver. Si la familia no pasa y no modifica esto que decimos nosotros de tiene un problema, tenemos un problema. Porque hay una gran resistencia. Cuando la familia piensa que el problema lo tiene el otro, no tiene voluntad de cambio ni de modificar cosas de la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprometerlos y es generarle esta conciencia de que el problema es de todos, ¿sí? Para esto nosotros tenemos diferentes etapas para trabajar. Ustedes lo pueden hacer. Lo que se recomienda siempre es que el operador del asistido no sea la misma persona que trabaja con la familia, ¿sí? Eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque cada cual tiene sus dificultades y sus cosas para trabajar. Y porque también genera un conflicto en el mismo operador, ¿sí? Porque después es muy difícil quedar en el medio sin tomar parte de un lado y del otro. Entonces decir, mirá que hija de puta esta madre me está diciendo esto y se fuma un porro delante del pibe. O si no, viene y decís, mirá este pibe cómo le roba hasta los calzones a la madre, y no le... Entonces, no formar parte de ninguno de los dos y ser equitativo y es muy difícil, ¿sí? O cuando sabés que tiene que blanquear algo y no lo blanquea, ya sea de parte de la familia o de parte del paciente. Entonces es muy complejo. No pueden, eso embarra la cancha, ¿sí? Que el mismo operador trabaje en forma permanente con la familia y con el paciente no es aconsejable. Sí, el operador puede llamar a la familia, ¿sí? Y trabajar algunas cuestiones específicas con el grupo familiar o con esa familia. Pero el trabajo concreto con la familia tiene que ser de otro, ya sea en forma grupal o en forma individual. Otra cosa a tener en cuenta, esto vayan anotando todo porque todo esto en el material no está, esto lo sacan de la práctica nada más. Otra cosa a tener en cuenta, ¿es lo mismo trabajar con las familias en forma individual que en forma grupal? No, no es lo mismo. Para mí la grupalidad es fundamental. No tiene los mismos efectos y no se trabaja de la misma manera. Para mí el grupo de familia, el grupo de red es fundamental. No se trabaja de la misma forma. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros tuvimos que cerrar la grupalidad. Tuvimos que cerrar los grupos de pares, tuvimos que cerrar los grupos de red,
¿sí? Porque no se podían trabajar en grupo. Entonces decidimos, después de mucho tiempo, primero empezamos a trabajar con los pacientes y con las familias nos tomamos mucho más tiempo. Al dejar las familias bastante descuidadas, se nos hizo un nido de araña, una cosa, un masacote en el dispositivo imposible de desenredar. Lo que quiere decir que la familia no se puede desatender en ningún momento, porque en cuanto la familia se desatiende, se empieza a complejizar el tratamiento del paciente, ¿sí? Ya sea porque el paciente tiene sus conflictos o porque la familia no sabe cómo acompañar, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo retomamos desde la virtualidad? ¿Lo retomamos desde entrevistas individuales? Entonces decidimos empezar a hacer entrevistas individuales. ¿Qué quiere decir? Las familias que conformaban el grupo, por ejemplo, bueno, hoy vamos a citar la familia de Pablo, bueno, para ver cómo vino trabajando, cómo viene trabajando, si todo lo que se trabajó en el grupo lo puede seguir implementando, si tiene algunas dificultades, si se le han presentado cuestiones nuevas, bárbaro. Se pudo hacer con las familias que ya tenían una cuestión de dinámica de grupo incorporada, que ya estaban acostumbradas a la grupalidad, que ya se les había bajado todo lo que es la ansiedad y toda esa carga que traen al principio, que es, por ejemplo, esta cuestión de resistencia, de culpa, de enojo, que traen al principio, ya se habían trabajado, entonces con estas familias se pudo lograr. ¿Qué pasó con las familias nuevas? No se puede lograr, porque ya deja de ser un trabajo que se tiene que hacer de la familia para convertirse en un trabajo que es del paciente. Se mete demasiado en el terreno personal del paciente cuando se trabaja la familia en forma individual y se pierde toda la riqueza de lo grupal y de lo que pueda aportar el otro, el verse reflejado en el otro, el apoyo que da el otro. Esta, por ejemplo, que nosotros decimos que las familias llegan con esta cuestión de angustia y de culpa, la forma de bajar ese nivel de angustia y de culpa es ver que hay un otro que atraviesa por la misma situación, que no están solos, ¿sí? Que no son los únicos, que no son los que hicieron las cosas mal. Entonces, poderlo trabajar esto en grupo, ¿sí? Y el apoyo que le da el otro, que ya lo transitó, yo llegué en las mismas condiciones, yo también estaba mal, nos pasó a todos, vas a ver que trabajando en forma conjunta y trabajando en los dos, ese aporte no se consigue en ningún otro espacio. Por eso, para mí, conformar grupos que trabajen con la familia es muy importante, más allá de cualquier dispositivo, de que sea un dispositivo ambulatorio, de que sea un dispositivo, bueno, obviamente de comunidad terapéutica. Para mí eso es fundamental, ¿sí? Porque, bueno, como ya le dijimos, hay varias etapas que van transitando las familias una vez incorporado dentro de los dispositivos, que es lo que dijimos, es la etapa de la culpa, es la etapa primero la etapa de la resistencia, de ¿qué es esta etapa de la resistencia? No tienen que venir a un grupo de familia, no, que yo vengo a un grupo de familia, que no vengo nada, que el adicto es él, que por qué tengo que venir yo, que no tengo tiempo, que no me puedo hacer lugar, bueno, todas esas cosas que ustedes ya las conocen y las transitan y dicen no puedo hacer que la familia sostenga o venga a un grupo, bueno, eso es porque están pasando por lo que se llama la etapa de resistencia, ¿sí? Donde no quieren saber nada con formar parte del dispositivo, con formar parte de lo que es el tratamiento, ni que conceder ningún espacio, ni ningún movimiento. Entonces, la etapa de la resistencia es la primera que aparece. Por eso cuesta tanto conformar la grupalidad. A nosotros nos costó casi un año
constituir el grupo de red y que se forme la grupalidad y que puedan habitar, apropiarse de ese espacio y reconocerlo como propio, nos costó casi 1 año de trabajo. Así que no es sencillo porque la resistencia está ahí. Una vez que están ahí instalados, etcétera, etcétera, viene la parte de la culpa, ¿sí? No hay una familia que no sienta, aunque sea alguno de sus miembros, la culpa acompañado con lo que es el enojo, ¿no? Porque está el que la culpa es mía, porque yo habré hecho algo mal, porque yo algo no le di, porque yo me separé cuando él tenía 4 años, porque yo tenía que trabajar todo el día y no estaba, bueno, las diferentes situaciones que generan culpa dentro de lo que es el ámbito familiar y enojo. Después pasan a otra etapa que es la etapa del enamoramiento. La etapa del enamoramiento es la etapa donde nosotros como dispositivos somos, es decir, viene Dios y el dispositivo. Ahí estamos cabeza a cabeza luchando con una cuestión de idealización, donde viene la etapa del enamoramiento, la etapa de la luna de miel, porque ven que el paciente ha realizado algunos cambios, ¿sí? Se está acomodando un poco, ha bajado su umbral de consumo, entonces empiezan a ver cierta esperanza y depositan todas las expectativas dentro de lo que es el dispositivo. Ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si uno se engancha en pensar que está sentado a la derecha del padre, ¿sí? Y que somos o estamos en ese lugar donde nos colocan, en esa situación. ¿Qué pasó? El auricular. Mi hija que me abre la puerta y me pide el auricular. Justo el que no funciona se llevó, así que no tengo... Bueno, esta etapa de enamoramiento, si nosotros caemos de esta etapa de enamoramiento, ¿sí? Donde la familia piensa que los salvadores somos nosotros en el dispositivo, también nosotros podemos ser funcionales y la familia puede ir relajándose y ceder la responsabilidad de la recuperación en el dispositivo, ¿sí? Entonces hay que ir manejando cada una de las etapas, de conocerlas, manejarlas, y comunicarles, ¿sí? A los familiares por qué etapa, por qué situación están pasando. Yo soy muy de charlar mucho. Mira, esto que vos estás sintiendo es normal, se llama etapa de enamoramiento, en esta etapa no tenemos que bajar los brazos, porque bueno, ir informándole, ¿sí? Sobre todo porque, a ver, las familias vienen tan dañadas, ¿sí? Vienen tan dolidas, tan sufridas como el adicto, y a veces hasta un poco más porque no tienen el anestésico de la sustancia. Entonces, el saber les da cierto grado de tranquilidad, y no hay nadie que le explique a la familia cuántos pares son 3 gotas, diría yo. No hay nadie que se tome el tiempo de explicarle, porque nosotros ¿qué hacemos? Lo agarramos al adicto y le decimos, no, porque la marihuana te corta la neurona de acá y te la daña de acá, y el daño cognitivo y la sinapsis, y después... Pero nosotros a la familia casi no le explicamos estas cuestiones, ¿sí? No le explicamos los posibles daños físicos, ¿sí? Sobre otras cuestiones. Nos abocamos a veces únicamente a informarles sobre el tratamiento y sobre el avance del paciente, y la familia no sabe, por ejemplo, se pasan horas y escuchándonos a nosotros hablar, por ejemplo, de no, porque el codependiente. ¿Y alguien le explicó a la familia qué es la codependencia? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se trabaja la codependencia? Porque nosotros lo sabemos, pero le explicamos a las familias cómo trabajar esa codependencia. Bueno, estas cuestiones las tenemos que trabajar con las familias, son fundamentales.
Aparte después para que el paciente pueda ir sosteniendo, ¿no? Teniendo en cuenta que después de la etapa de este enamoramiento que tiene, viene una de las etapas más difíciles, que es la del sostenimiento. Porque todo lo que se trabajó, ¿sí? Y todo lo que se hizo hasta ahora, hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo con actos, y hay que sostenerlo con el cuerpo, y hay que sostenerlo de un montón de formas que cuando esto se dilata en el tiempo, se hace dificultoso, porque las familias piensan que uno va a traer al paciente y que el paciente en 2 meses va a bajar el consumo, que en 4 meses va a dejar de consumir y que en 6 está ATR para salir a la pista y está todo bien. ¿Sí? No tienen en cuenta que los tiempos son muy diferentes a lo que la familia pretende. ¿Sí? Sobre todo esto se ve en la etapa de la recuperación de la confianza y de otras cuestiones que uno tiene que ir trabajando, donde el adicto y la familia manejan tiempos completamente diferentes. El adicto entra al tratamiento y por solo el hecho de entrar al tratamiento y de haber dejado de consumir una semana, quiere que la familia ya vuelva a confiar. Es decir, ya yo quiero recuperar esa confianza, que no, empecé el tratamiento, ya llevo una semana limpio, un mes limpio, ¿cómo no confías en mí? Y al revés, la familia es una desconfiada serial, pueden pasar 10 años y que el pibe va a entrar por la puerta y la madre le va a hacer y te lo va a oler todo por las dudas. Es decir, no hay un punto intermedio ahí. ¿Sí? La familia es una desconfiada serial y el paciente quiere la confianza ya. Todas estas cuestiones que le estoy nombrando son lo que se trabajan dentro de los grupos terapéuticos. ¿Sí? Después, bueno, nos vamos a encontrar con lo que es el cansancio, cuando ya no quieren saber más nada, porque ya ven que el paciente ya hace un año que mantiene abstinencia, que está trabajando bien, que vienen ellos a los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Se cansan. Y cuando se cansan, se relajan. Y cuando se relajan, viene Martín Caradagian y te la da en la pera. Así. ¿Sí? Cuando todo se relajan y todavía no está afianzado el tratamiento y no se entró en una etapa de prealta y de reinserción, cuando se empiezan a relajar antes de tiempo, es cuando aparecen los mayores riesgos de una recaída. ¿Sí? Entonces, como habrán visto, en lo que es el trabajo de las familias dentro del dispositivo y el trabajo con las familias es fundamental. El problema lo vamos a tener donde no hay red, donde no hay familia. Nosotros, a ver, tenemos en claro ya, y ya lo aprobamos, porque aprobamos esa guía, creo todos, que hay determinados requisitos para incorporarse dentro de los diferentes dispositivos, ¿sí? Ustedes ya tendrían que tener en claro que para transitar por un dispositivo ambulatorio tendríamos que estar hablando de un uso o de un abuso, ¿sí? No de una dependencia, tiene que tener medianamente red. Eso, ¿se acuerdan? Son de las primeras clases cuando vimos las características, ¿sí?, que tiene que tener cada individuo para ser alojado dentro de un dispositivo, ¿sí? Cuando es hospital de día, cuando es comunidad. Obviamente, eso es lo ideal. Yo no voy a dejar afuera de un dispositivo a una persona porque no cuente con red. Va a ser todo un trabajo artesanal del equipo terapéutico, ¿sí? Un trabajo artesanal del equipo terapéutico,
para ver cómo vamos a ir tejiendo y conformando esa red, que puede ser, como lo hemos dicho en otras oportunidades, la pueden conformar las iglesias, ¿sí? La parte espiritual y religiosa, el club, la puede conformar la escuela, la pueden conformar otras instituciones barriales, la puede conformar otras instituciones gubernamentales, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir conformando esa red para que resulte? Otra de las dificultades que nos vamos a encontrar son las redes que no son potables, ¿sí? Es decir, una familia de consumidores. ¿Qué hacemos cuando tenemos una familia de consumidores, ¿sí? Que no nos puede servir de red, y sin embargo tenemos que trabajar igual con el pibe? ¿Entendés? No encontramos un amigo, no encontramos nadie. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con esta familia? ¿Podemos trabajar con estas familias de consumidores dentro del espacio terapéutico o grupal del resto de las familias? A mi criterio no es aconsejable. No es aconsejable. Hemos tenido una muy mala experiencia cuando nosotros incorporábamos a las familias directamente sin pasar. Nosotros ahora hacemos una admisión para poder integrar el grupo de red, ¿sí? El grupo de familia. Hacemos una admisión, entrevistamos en una o dos oportunidades a la familia, para ver que puedan participar del grupo de red junto con los demás, junto con los demás, Gladys, tenés el micrófono abierto, junto con los demás familiares, ¿sí? Bueno, esto surgió a raíz de ¿qué? Surgió a raíz de que antes no había una admisión, todas las familias iban al grupo, bueno, y nos encontramos con familias consumidoras que empezaron a confrontar al resto de los padres. Bueno, se armó un toletole en el grupo que ni te cuento, porque algunas familias invitaban a consumir y a fumar marihuana al resto de las familias que iban a trabajar las cuestiones de adicciones de sus hijos. Así que bueno, fue un momento bastante complejo, porque bueno, imagínate esa madre que llevaba a su hijo porque se fumaba un porro el fin de semana, y para ella era toda una cuestión, un conflicto existencial, y un conflicto y un drama muy grande, que una de las madres o una de las hermanas le diga: pero vos estás preocupada por eso, vení, fumate un porro conmigo. No, bueno, fue una cuestión muy compleja. Entonces por eso tomamos la decisión de hacer las entrevistas de admisión y tener la precaución de que el que funcione de red primaria. ¿Por qué de red primaria? Porque, por ejemplo, en el caso que trajo Esteban, la red primaria de este pibe de 24 años, la red primaria potable para trabajar, es la madre, ¿sí? Después podemos contar con otro tipo de redes secundarias, como es el padre, que es el que yo no invitaría a conformar, por ejemplo, parte del grupo de red. Sí invitaría a la madre. Con el padre trabajaría en otra instancia. Bueno, lo mismo nos va a pasar con las familias de pibes que son familias consumidoras, y el único que se quiere rescatar de ese grupo es el pibe, ¿sí? Trabajaría con las familias en forma individual hasta poder generar algún tipo de demanda o de movimiento que me indique que los pueden acompañar de otra manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende todo? ¿Todo bárbaro? ¿Sí? Bárbaro.
sobre el trabajo de las pautas terapéuticas. ¿Hemos hablado de las pautas terapéuticas en algún momento? ¿Hablamos de pautas terapéuticas? No hablamos de pautas terapéuticas. ¿Qué son las pautas terapéuticas? ¿Sí? Las pautas terapéuticas varían según la institución, según el dispositivo y según la forma de abordaje que tenga cada dispositivo, ¿sí? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un modelo de los 12 pasos, ¿sí? En un modelo, por ejemplo, como un modelo Minnesota, un modelo de AA, ¿sí? De NA, que en otro tipo de dispositivos las pautas terapéuticas van a ser diferentes porque los objetivos a trabajar son diferentes, ¿sí? En algunos dispositivos van a tener una orientación más del ámbito por ahí, o que incorporen cuestiones espirituales, y otras que estén abocadas netamente a cuestiones, por ejemplo, que tengan un enfoque más biologista o biologicista, ¿sí? Más del enfoque del modelo sanitario, médico, y otros que trabajen más desde el ámbito multidimensional como trabajamos nosotros. Entonces, esas pautas terapéuticas, que son los objetivos a trabajar y alcanzar, van a ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, les digo algunas de las pautas terapéuticas. Cuando nosotros recibimos a las familias y recibimos al paciente, por ahí algunos sí en la primera entrevista, otros no. Yo no hago la presentación de las pautas en la primera entrevista, otros operadores sí, porque consideran que es bueno que las familias desde el día 1 ya sepan cuáles son los lineamientos y los objetivos a trabajar. Estas pautas terapéuticas, para decirles algunas de las que tenemos dentro del dispositivo, obviamente es cumplimentar, son los objetivos a trabajar, las pautas, ¿sí? Los objetivos a trabajar con el paciente y son los objetivos que el paciente tiene que alcanzar. Por ejemplo, primeramente, cumplimentar con los días y horarios asignados, que también tiene que ver mucho con el encuadre terapéutico, ¿sí? Cumplimentar con los días y horarios asignados, no presentarse a la dirección en consumo, no puede ingresar sustancias a la dirección, tiene que cumplir con el 80% de asistencia a todos los espacios terapéuticos, no puede mantener ningún tipo de vínculo con compañeros de consumo, ¿sí? No puede mantener ningún tipo de vínculo con los compañeros que estén haciendo tratamiento con él dentro del dispositivo. Tiene que acceder a las interconsultas que el equipo terapéutico considere necesarias, no puede manejar celular, no puede manejar dinero, no puede empezar a trabajar, a estudiar, ni hacer ningún otro tipo de actividad sin consensuarlo previamente con el equipo terapéutico, ¿sí? Estas son algunas de las pautas terapéuticas que nosotros tenemos dentro del dispositivo. Otras tendrán otras, pero bueno, estas son algunas de las pautas que nosotros tenemos para trabajar. Cuando nosotros le presentamos las pautas a los pacientes... Te olvidaste una, creo, Barbie, que para... No, me olvidé un montón porque tenemos... No, pero hay una que es muy importante, que habla de la honestidad con el equipo. La honestidad con el equipo es, bueno, creo que sí, que tiene que estar allá arriba, que es una de las que hablamos. En realidad eso sí, la honestidad con el equipo y el amor responsable lo abordamos desde el día 1, ¿no? Más allá de si se presentan las pautas o no se presentan las pautas, algo que se le aclara tanto al asistido como a la familia es la importancia de la honestidad
entre ellos y con el equipo terapéutico, y el tema de lo que es el amor responsable, que después si no saben todos lo que es el amor responsable, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pero Galaxy A20, que no tenés nombre, Galaxy A20, muteate, porque debajo, bien. Bueno, a ver, no lo puedo mutear yo, no lo puedo mutear. A ver. Bien, ahí lo muteé. Listo. Espero que después no quiera participar porque no lo sé desmutear, así que ahí quedará en el silencio el resto de la clase. Bueno, para retomar, el tema de las pautas terapéuticas. Estas pautas terapéuticas que se le presenta al paciente para que ya sepa cuáles son los objetivos a trabajar. Nosotros lo que le aclaramos a la familia y lo que le aclaramos al paciente es que no esperamos que por el solo hecho de que comience el tratamiento va a empezar a cumplir con las pautas terapéuticas a rajatabla, va a dejar de consumir, va a dejar de, es decir, seríamos maravilloso que por el solo hecho de firmar las pautas terapéuticas las pueda cumplir, ¿sí? Entonces le decimos que son nuestros objetivos a trabajar durante la permanencia en el dispositivo. Lo que vamos a ir viendo es cuánto tiempo le vamos a ir dando para ir adaptándose y para ir trabajando estas pautas, ¿sí? Porque si nosotros dijimos desde el día 1 que nosotros lo que intentamos o necesitamos alcanzar es la abstinencia para poder comenzar a trabajar sobre otros aspectos, es decir, correr la sustancia para que surja el individuo con toda su singularidad y con toda su particularidad. Si esa sustancia no se corre, nosotros se nos va a dificultar poder encontrar cuál es la problemática real que este sujeto quiere tapar con la sustancia. Entonces, nosotros la abstinencia la tenemos que lograr. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo le podemos dar al paciente para lograr esa abstinencia o mínimamente reducir el consumo para poder empezar a trabajar otras cuestiones sin caer en ser funcional al que consume, ¿no? Yo no lo puedo tener 3 meses, 4 meses, 5 meses diciendo, dale que te estoy esperando, a ver cuándo querés dejar de consumir. Si nosotros vemos que estas cuestiones no se producen y que no hay una modificación, es porque, como lo hemos hablado, no hay una demanda real, ¿sí? Y entonces se tendrá que considerar que este no es el momento adecuado para incorporarlo dentro de un dispositivo de estas características, ¿sí? Lo más probable es que lo mande a hacer, que lo derive a un espacio de terapia individual para ver si puede empezar a construir algo de esta demanda, ¿sí? Y que vuelva cuando quiera hacer algo en relación al consumo. Entonces, bueno, estas pautas terapéuticas que nosotros tenemos que ir trabajando con el paciente, también las tenemos que ir trabajando con la familia, porque no es sencillo encontrarse con un hombre o mujer, porque no vamos a decir siempre hombre, siempre decimos que los borrachos son los hombres, dice, voy manejando, me conformo con escuchar. Ok, bien. A ver, vamos a decir, no es sencillo encontrarse con un adulto de 40 años que yo le tengo que decir, a partir de este momento no manejas plata. ¿Cómo hace la familia? ¿Sí? ¿Cómo acompaña a la familia? ¿Cómo trabajamos esa pauta? ¿Sí? Cuando el dinero circuló en esa familia,
de determinada manera y a partir de este momento, bueno, hay que regular distinto. O decirle a una familia, bueno, a partir de este momento en tu casa tenés a una persona en recuperación, no puede haber alcohol. ¿Sí? Bueno, ¿cómo trabajamos? Porque esa también es una de las pautas terapéuticas. ¿Cómo vamos trabajando con esta familia las pautas terapéuticas? Todo esto nosotros lo trabajamos dentro del grupo de red. Así como le presentamos las pautas terapéuticas al paciente y el operador, que es el operador, el que se encarga, el que hace el trabajo de ir modificando cuestiones de hábitos, ir haciendo cuestionarle o hacer que se cuestione cómo circuló el alcohol, cómo circuló el dinero, cómo podemos ir cambiándolo, a quién se lo podemos ir cediendo, por cuánto tiempo, de qué forma. Todo esto es el trabajo del operador socioterapéutico, ¿sí? Es lo que va a trabajar el operador en sus espacios. El cumplimiento de todas esas pautas terapéuticas u objetivos a trabajar que hagan a la parte de la organización de la vida, ya sea personal, individual o familiar. Y estas mismas pautas las va a ir trabajando el grupo de red en su espacio, ¿sí? Cómo va a tomar la familia, quién podría hacerse cargo del dinero, cómo lo va a manejar, cuánto tiempo lo va a manejar, porque si hay algo que a la familia le encanta es tener poder sobre el adicto y poder de decisión y poder manejar algunos aspectos de la vida del adicto que hasta este momento se le habían ido de las manos y no lo podía manejar. Entonces, empezar a manejarle el dinero, que tenga que pedirle permiso para salir, que no pueda manejarse con el grupo de pertenencia, es algo que a la familia en una primera instancia les da un posicionamiento que generalmente suelen encontrarse cómodos ahí. La dificultad más grande, ¿sí?, se presenta cuando nosotros tenemos que empezar a correrlos de ese lugar y empezar a darle cierta autonomía al adicto, ¿sí? Cuando ya el adicto va a empezar a manejar ciertos permisos solo, cuando ya va a empezar a manejar el dinero solo, cuando la familia tiene que correrse de ese lugar primario que se le da como de tutor principal y tiene que ir corriéndose y dejándole lugar a que la persona en tratamiento empiece a surgir y empiece a manejar ciertas cuestiones y empiece a regular ciertas cuestiones, la familia no quiere ceder el timón ni de casualidad. Se sintió seguro manejándole la guita, se sintió seguro manejándole los permisos, se sintió seguro poniéndole ese límite que no pudo poner nunca y ahora no lo quiere ceder. Y bueno, ¿cómo trabajamos en el espacio terapéutico para hacerle entender a la familia que eso es un momento corto, breve y que después lo tiene que ir cediendo y tienen que ir trabajando esas cuestiones con el paciente, ¿no? Y con el grupo terapéutico. Estas cuestiones de las pautas, como se las presentamos, bien dije, al paciente, también las vamos trabajando una a una dentro de lo que es el grupo de red o el grupo familiar. Tomamos una pauta terapéutica y decimos, bueno, hoy vamos a trabajar sobre las 5 primeras pautas terapéuticas. Asistir en los días y los horarios asignados. Bueno, a ver familia, ¿por qué piensan que está puesta esa pauta? ¿Qué pasa si esa pauta no se cumple? ¿Cómo podemos colaborar nosotros como familia para que esa pauta no se rompa? ¿Qué pasa si la pauta terapéutica la rompe el paciente? ¿Y qué pasa si la pauta terapéutica la rompe la familia? ¿Sí? Porque no es lo mismo.
¿sí? ¿Qué pasa si la familia incita a romper alguna pauta terapéutica? Como por ejemplo saber que no puede haber alcohol en la casa y sin embargo viene el padre y le dice, bueno, che, pero hoy es sábado y está el partido de gimnasia, una cervecita no te va a hacer nada. No, pero viejo, viste que a mí me dijeron en el dispositivo que no puedo haber alcohol, que no puedo tomar. Una cerveza no te va a hacer nada, no decimos nada. Bueno, y ahí la pauta terapéutica, en realidad, la rompe la familia. A ver, el paciente también accede, pero está incitado y el que promueve la ruptura de la pauta es la familia. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar sobre estas cuestiones? ¿Sí? Todo esto, ya les digo, si ustedes leen bien, en detalle, todo el material y ustedes tienen que formar un equipo terapéutico, ¿sí? No es un equipo de terapia. Un grupo, ¿sí? Un grupo de red, un grupo de familia, un grupo de pares, es un grupo terapéutico, pero no es un grupo de terapia. Eso tiene que quedar en claro. Por eso el coordinador, nosotros preferentemente, como lo dijo Esteban, hacemos que lo coordine y lo co-coordine un operador y un psicólogo, ¿sí? Para que no se nos escape nada en la escucha. El operador va a poner el foco, el oído y la mirada en todo lo que hace al rol del operador socioterapéutico, ¿sí? Donde va a estar intentando escuchar a ver si esa familia tiene una relación disfuncional, si los vínculos están rotos, si se cumplen las pautas terapéuticas, poner el ojo en a ver quién las rompe, si hay una voluntad de acompañar o hay una alianza negativa. Bueno, todo esto lo va a intentar pescar en el grupo el operador socioterapéutico. Y el psicólogo, ¿sí? El psicólogo va a poner la escucha en ver si se puede detectar algún tipo de patología en el grupo familiar, ¿sí? Que si hay, si podemos encontrarnos con algún padre, alguna madre o lo que fuera que por ahí tiene algún trastorno mental o de otro tipo que hace que no se puedan cumplimentar con las pautas terapéuticas, si hay alguna dificultad también cognitiva en lo que hace al grupo familiar que dificulte la comprensión de las pautas terapéuticas, ¿sí? Por eso, o surja alguna cuestión, que esto siempre pasa, de violencia de género, abusos intrafamiliares, que también suelen surgir mucho en los grupos, y todo esto lo va captando el psicólogo y después, bueno, lo que hacemos es recomendar a estas emergentes, ¿no? Estas cuestiones que fueron surgiendo, recomendar cuando trabajamos en una forma aparte o citarlos aparte, recomendar un espacio de terapia individual, o muchas veces hemos tomado a nosotros dentro del dispositivo, ¿sí? A determinados familiares, ya sean madres o padres, que han tenido serias dificultades para acompañar a sus hijos, los hemos tomado dentro del dispositivo asignándole un psicólogo para que trabaje algunos aspectos que hacen a sus cuestiones personales o individuales que dificultan que puedan, por ejemplo, padres que han sido abusados de chicos, madres que han sido obligadas a ejercer la prostitución o que han estado inmersas en otras situaciones que tienen que ver con la trata, bueno, de diferentes cuestiones que hacen que esas personas estén tan rotas que no puedan acompañar desde ningún lugar, ¿sí? Entonces, esas personas, nosotros, ¿qué le vamos a demandar
¿sí?, a una familia o a una madre o a alguna hermana o a quien tenga que acompañar, que acompañe de la mejor forma cuando primero la tenemos que pegar porque realmente está rota por todos lados. Nosotros tuvimos un caso de una hermana que acompañaba en el proceso terapéutico a su hermano, ¿no? Y su hermano, los dos abusados por su hermano mayor, ¿sí? Tanto el paciente había sido abusado por su hermano y la hermana, que era quien acompañaba, también había sido abusado por su hermano. Su hermano falleció por una enfermedad, así que les quedó toda la cuestión de angustia acá, pero al punto tal de que, la hermana directamente no puede tener hijos por los daños ocasionados por las reiteradas violaciones que había sufrido cuando ella tenía 4 años por su hermano. Entonces, yo antes de pedirle algún tipo de acompañamiento a esa familia, a esa madre o a esa hermana, tengo que curarla. Después ver si puede acompañar y cómo puede acompañar. Entonces, con las familias también se van a dar que vamos a trabajar en forma grupal, pero que vamos a tener también los casos a casos que vamos a tener que ir trabajando según lo amerite en cuestiones individuales, ¿sí? Por eso la importancia para nosotros de ir trabajando con un operador y un psicólogo para que cada uno ponga el oído y la mirada donde lo tiene que poner, ¿no? Trabajar con las familias a mí me encanta, porque la verdad me encanta. Pero es muy, muy, muy difícil, porque a veces piensan que uno va a ir con los tapones de punta a trabajar con la familia y se encuentra con una, no sé, con una tela de cebolla, ¿no? Una persona donde vos la intervenís y la agujereás toda. Entonces, bueno, hay que ser muy medidos para trabajar con las familias. ¿Sí? A veces no es que la víctima solo es el adicto, sino que viene de una familia ya victimizada. Entonces es complejo. Bueno, no sé qué más nos quedan, bueno, las dificultades de la familia, ¿sí? Hemos trabajado sobre la red, las dificultades que tienen las familias en el momento de trabajar las recaídas, de los pacientes, ¿no? Que cuando hay una recaída, eso también lleva a la familia a un enojo y a un querer bajar los brazos y querer dejar el dispositivo, ¿no? Cómo trabajar también las recaídas, son todo lo que se va trabajando dentro de los grupos. Obviamente ponerse el grupo tiene que tener, como todo espacio terapéutico, tiene que contar con un encuadre, tiene que tener el encuadre de lo que es el tiempo, quién lo va a habitar, cuáles son los objetivos. Los grupos se planifican más allá de que pueda surgir cualquier tipo de emergente, ¿sí? Que generalmente pasan, los emergentes están muy asociados a las recaídas o a las cagadas que se mandan los hijos o el paciente que está en tratamiento. Si se la puso en la pera, la familia quiere ir al grupo a hablar de cómo se la puso en la pera el pibe, ¿sí? De que el pibe se escapó, de que el pibe se drogó y que fíjate lo que me hizo, sarasa, sasasa. Bueno, nosotros intentamos eso acotarlo dentro de lo que es el grupo y enfocarnos en qué le pasó a la familia ante esa situación. ¿Sí? Nosotros en el grupo de familia nos encargamos de escuchar, alojar, ayudar e intentar sanar a la familia, ¿sí? Porque de esa forma vamos a fortalecer y mejorar el tratamiento del paciente. Entonces,
está bien, vos tenés que descargar, las dejamos un minuto, que haga la descarga de todo lo que le pasó, de cómo se la puso en la pera, de que se fue, bueno, y lo cortamos y le preguntamos, bueno, a ver, ¿y a vos qué te pasó? ¿Qué sentiste vos? ¿Qué sentís? ¿Lo pudiste, pensás que lo pudiste ver venir? ¿Cómo podés manejarlo? Bueno, lo que hacemos es enfocarnos a qué le genera esa situación al familiar y cómo la puede trabajar, ¿sí? Y cómo la puede modificar. Eso es lo que se encarga concretamente el grupo de red, cómo trabajamos con las familias para bajarle esta carga y enseñarle cómo se debe ayudar, porque no se ayuda como cada uno quiere, ¿sí? Hay una forma específica de ayudar que es con el cumplimiento de las pautas, ¿sí? Con la asistencia al grupo, bueno, cómo trabajar el tema de los límites, enseñarles qué es un límite, desde dónde se pone un límite, que los límites son medidas de cuidado puestas desde el amor, bueno, todas estas cuestiones que estas familias no las tienen incorporadas, hábitos saludables, ¿sí? En lo que es el amor responsable es yo me cuido para poder cuidar al otro, yo me quiero para poder querer al otro, y como yo me quiero, puedo querer al otro y al otro lo quiero en una forma sana, ¿sí? Entonces, ejercer el amor responsable son ejercer herramientas y métodos de cuidado para uno y para el otro, ¿sí? Siempre es lo digo y me lo digo, ¿sí? O me lo digo y lo digo. No le exijo nada al otro que yo no pueda cumplimentar, ¿sí? Y soy contemplativa con el otro como el otro tiene que ser contemplativo conmigo. Es decir, lo digo y me lo digo, no le exijo. Por eso, a ver, por eso soy tan exigente en muchas cuestiones y sobre todo, ustedes van a intentar generar hábitos en personas que no los tienen, van a intentar que cumplan con días y con horarios, porque la estructura no es lo mismo. Ser flexible no es ser un buen operador, que tenga que llamar a las 8 y que te llame a las 9 y que vos lo atiendas, no te hace un buen operador. No decís, y lo atendí igual porque también, no, porque vos tenés que brindar hábitos y estructura, ¿sí? Obviamente, no es que te va a llamar un día a las 9 de la noche y no lo vas a atender. Lo que tenés que ir haciendo es intentar generándoselo. Entonces, cuando yo les digo, entreguen un trabajo el jueves, es una forma de empezar a hacerlos operar, ¿sí? Porque yo no le puedo exigir a mi paciente que me traiga la hoja de ruta si yo no puedo presentar un informe a tiempo. Entonces, esto es parte de la dinámica y no hay excusa, porque yo no le puedo decir a mi paciente, no, lo que pasa es que tenía mucho trabajo y tenía muchos pacientes, entonces no te pude hacer la planificación de tu plan terapéutico. No le puedo decir eso al paciente. Entonces, cuando yo al paciente le estoy pidiendo que no maneje dinero, que cambie hábitos, etcétera, etcétera, para decírselo, primero me lo tengo que decir a mí. Para poder pedírselo a otro, primero tengo que poder cumplimentarlo yo, ¿sí? Son cuestiones que uno las tiene que tener presente, ¿sí? No le puedo exigir a otro lo que yo no puedo cumplimentar. Eso es parte del amor responsable también. Entonces, son cuestiones que tenemos que empezar a manejar. No estamos hablando de cuestiones administrativas, ¿sí? Para que se entienda, no estamos hablando de cuestiones administrativas, sino que es una cuestión de entrenamiento, de que para yo poder generar hábitos, poder exigir,
poder confrontar, primero lo tuve que poder hacer yo. Si yo no lo pude hacer, no se lo puedo exigir a otro, ¿sí? Ese es el gran dilema que yo tengo con mis operadores que fuman. Es el gran dilema que yo tengo con mis operadores que fuman. Le digo, vos le estás pidiendo a fulano que deje la fafafa y vos no podés dejar de fumar. Entonces, ¿cómo le podés pedir al otro que deje el consumo si vos no podés dejar el consumo? Entonces, son cuestiones, obviamente, esta es una cuestión netamente personal. Se me juega, es una cuestión mía, se me juega a mí. Pero es decir, ¿cómo yo le voy a pedir al otro lo que no soy capaz de hacer yo misma? Y si yo no soy capaz de hacerlo, tengo que tener la contemplación necesaria para entender los tiempos y la dificultad del otro para hacerlo, ¿sí? Así como a mí también me costó, me llevó un proceso, un tiempo, lo que fuera, dejar de fumar y etcétera, etcétera, sé las dificultades que tiene dejar un consumo, entonces en el momento de trabajar con otro, esas cuestiones que a mí me costaron, las tengo que tener en cuenta. No sé cómo estamos con el tiempo. Acá mi manager me dice que vaya cerrando, así que no sé, antes de cerrar quisiera saber si hay alguna duda, algo que nos quedan, creo que 2 o 3 temitas, no mucho más. Nos queda obviamente el trabajo que tienen que hacer así a toda marcha, porque me tienen que hacer después un hermoso plan terapéutico, ¿sí? Con todo lo que implica. Obviamente yo les voy a dar un modelo, les voy a dar un ejemplo de un plan terapéutico como para que ustedes se puedan orientar. Vamos a hacer el plan terapéutico. Cuando terminemos el plan terapéutico, uno de los trabajos finales va a ser el legajo completo del paciente y después la supervisión completa de los casos. Vamos a tener la clase obviamente nos queda la clase pendiente de prevención, de todo lo que es prevención, que puedan aplicar no solo para trabajar dentro de los dispositivos, sino que estas cuestiones de prevención les van a servir para hacer todo lo que es escuela, territorio, bueno, todo lo que es cómo podemos realizar también un programa preventivo para el caso de que lo querramos aplicar en cualquier lado o querramos presentar algún tipo de proyecto para que nos aprueben. Bueno, les voy a dar todas las herramientas de lo que es la prevención y cómo presentar un programa preventivo. Y después, bueno, viene lo que es la clase así para sacarnos las dudas, o la semana para sacarnos las dudas, trabajar sobre todos estos aspectos antes del examen final. ¿Alguna duda sobre lo de hoy? O algo en especial, hablen ahora, calle para siempre. Miren que el tiempo en televisión es tirano. Nada. Sí, Esteban. No, quizá por ahí para reforzar que mucho del trabajo con la familia es tratar de transmitir que mientras avanza el proceso del paciente, el posicionamiento que en algún momento fue potable en el inicio de un proceso de la familia también vaya avanzando y cambiando. Tal cual. Digo, creo como parte del trabajo con la familia. Porque muchas veces el paciente avanza y la familia queda en ese lugar. Hoy creo que algo de eso hablaste, ¿no? De que les cuesta correrse de una posición. Sí, aparte también lo trajo Rodrigo, ¿no? Cuando la familia es resistente o se convierte en una boicoteadora. Imagínense que sacamos del lugar al chivo expiatorio y hay que darse cuenta en ese momento que en realidad él era cocainómano, era adicto a la cocaína, pero resulta que el papá se chupa 1,5 botellas de vino todas las noches. Entonces no es conveniente sacar al cocainómano de ahí porque tendríamos que mirar que mi marido es casi un alcohólico, ¿entendés? Entonces, bueno, empiezan a surgir otras cuestiones que a veces la familia no quiere ver y le conviene dejar en ese lugar del chivo expiatorio al adicto, ¿no? Y es en el momento donde tenemos que correrlo
tal vez de ese núcleo familiar y empezar a buscar otras alternativas. ¿Alguna duda por ahí que estén? O algo que quieran, aunque no sea una duda, algo que quieran acotar, agregar, algún caso en particular, algo que quieran decir. Yo quería hacer no sé si consulta. Me parece que muchas veces también puede pasar que la familia en el acompañamiento se mezcle en el hecho de que tiene tanta ansia que esa persona se cure, no consuma, que termina adoptando todas las responsabilidades de la persona. Como por ejemplo, si esa persona tiene que ir al dispositivo y llevarlo, hacer que cumplimente el horario, entonces por ahí también termina siendo como en el principio, ¿no? Que no tiene autoconciencia de enfermedad y de querer salir de eso, sino que es llevado continuamente. Sí, eso pasa, pero el equipo, gracias a Dios, se da cuenta porque aparte, a ver, para el paciente se termina convirtiendo en una carga, entonces ya lo trae como una queja o como una demanda. Mi mamá no me deja hinchar las pelotas, me llama, me trae, entonces esto se transmite al equipo terapéutico y el equipo terapéutico tiene que directamente intervenir sobre esa situación. Entonces se llama a la madre, se le dice, bueno, que estamos, obviamente no le decís, mira, tu hijo me dijo que se le hincharon las pelotas. No, lo que le decís justamente es, mira, mamá, estamos en una instancia del tratamiento donde ya necesitamos cierta independencia y necesitamos que vos te corras, no lo acompañes, etcétera, etcétera. Bueno, y se empieza a trabajar con la madre para intentar correrla de ese lugar, porque nosotros también necesitamos saber si el paciente viene por demanda propia o porque la madre lo trae todos los días. Yo tengo un pibe que la madre lo trae únicamente para prevenir que tenga futuras causas judiciales. Entonces le dije a la mamá, mirá, no, a ver, y al pibe tampoco, le digo, vos tenés ganas de venir solamente porque estás saliendo a afanar un auto y para que no te hagan una causa judicial venir a hacer un tratamiento por droga. Entonces, hay cuestiones que van saltando solas, obviamente la mamá no lo trajo esto, lo trae el pibe con el tiempo y bueno, y después se va trabajando en los espacios, pero todo surge, todo con el tiempo surge. Así que, y bueno, y todo hay que trabajarlo, a nada hay que sacarle el pecho, lamentablemente, a todo hay que dar respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces espero vía mails las resoluciones de los casos. Obviamente quien tenía el caso B tiene que presentar 2 esta semana, así que el caso A y el caso B. Y los que ya lo han presentado, obviamente el que le corresponde, ¿sí? Así podemos hacer la revisión de cada uno de los casos para llegar ya con todo cerradito para cuando tengan que armar el legajo, ¿sí? Bárbaro. Bueno, gente, cualquier duda al mail, ya saben, o al WhatsApp, y cualquier cosa nos estamos comunicando, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.